Bueno, muchas lluvias sobre Azcón, el chino y el vikingo, que has visto cómo han tomado Aragón. Ya ahora sé lo que significa hub. ¿Sabes cómo le llaman eso los chinos? Dice wanxi, que es contactos por debajo de la mesa. Wanxi. Es que claro, así no se ve. Wanxi. O sea, tú tienes en la vida, eres pobre o rico, según tú tengas o no, wanxi. ¿Y qué te convierte wanxi? Los wanxi. En bolsillos llenos, que es como llaman a los ricos. En chino les llaman bolsillos llenos. Pues tenemos un bolsillos llenos, un bolsillo repletos, que es el vikingo, y Azcón presidiendo parece el padre Ángel en grande. Yo creo que Azcón no se pone alzas, cada día es más alto. Bueno, lo veremos el día 14. Bueno, pues en Aragón, tal vez molestos por este nuevo invento que es ya terrorífico, o sea, si a mí me dicen ¿qué cosas odias del mundo moderno? Los molinos, las placas solares y los coches eléctricos. Pues eso es lo que van a hacer en Aragón, la mayor planta de producción. Y dije ayer, y no hay que hablar tan a la ligera, lo de Amazon está muy bien. ¿De quién es el terreno? El vikingo, es Amper. Nos tiene rodeados. Ahora, no sabe con qué se enfrenta. Bueno, muchas lluvias hoy en Aragón, algo en Cataluña y en el resto de España, pues nubes y claros. Madrid, 27 grados, ya esto es por el sofocón del petardazo de ayer del puerto de San Lorenzo. Mira que se veía venir, lo dijo Amorós. Sí. Bueno, la máxima nacional, Sevilla y Córdoba, es natural, 33 grados, y la mínima vuelve León, vuelven los 4 grados. Bueno, les estamos contando todo lo que está pasando en España. Tenemos un gobierno abiertamente genocida, antisemita, con un presidente que ha reconocido un Estado que no existe, que es simplemente reconocer a la banda terrorista Hamás. Reconocer que la banda de violadores y asesinos, ayer se conocieron, pueden verlas, están en Libertad Digital, las imágenes que han admitido las familias que se ven de una de las jóvenes, pero jovencísimas, rescatadas en uno de los túneles, que es donde van encontrando sueltos, vivos o muertos, a los rehenes. Pero antes las violaron, las ultrajaron, las golpearon. Y ahí este es un gobierno feminista, como dicen ellos. Así que, por tanto, es un gobierno que lo que hace es reconocer el estado de los violadores y asesinos de Hamás. No puede reconocer el Estado palestino sencillamente porque ni existe ni ha existido jamás. ¿Cómo vas a reconocer un Estado que no tiene fronteras ni territorio? Lo único que hay es terroristas iraníes, que son Hamás o Hezbollah en la Cisjordania. Pero que una vicepresidenta del gobierno exhiba como lema, después de un discurso que es calcado de los terroristas, como es tan burra la pobre, que me perdonen los pollinos, los plateros que nos escuchan, también hay burros mucho más ilustrados que los ministros, no crean ustedes. Si el burro, lo malo es caer del burro, una caída de burro es mucho peor que de caballo, pero el burro es muy interesante, es un animal con mucha literatura, aparte de Platero y yo. El burro estaba extinguiéndose en España hasta que Camilo José Cela se empeñó en que no se extinguiera el burro. Y ahora hay burros, hasta burros salvajes por Mallorca. Te saluda el burro. Hola, hola. Bueno, pero esto es muy importante. Esta antisemita, típico de los comunistas. Los comunistas, lo he contado muchas veces, pero perdón, hay que insistir, porque como tenemos muchos oyentes jóvenes que no tienen ni idea de lo que pasa, ni les pasa, hay que insistir. Hay un momento, cuando entra en crisis el comunismo, antes de la caída del muro de Berlín, unos años antes, que se hace socio del Islam. El comunismo, hasta Chechenia y la invasión de Afganistán, era anti-islamista, porque era anti-religión. El comunismo creía en el Estado, y el Estado era Dios, ningún Dios más que el Estado. Persiguió a la Iglesia ortodoxa,
fortísima en Rusia, en todos los países del este, y estaba contra el Islam en los países dentro de la Unión Soviética que eran musulmanes, pero vamos, salvaje, como nosotros, vamos. Y hay un momento en los finales de los 60, principios de los 70, en que el comunismo se hace terrorista islámico, que es la relación con el terrorista Carlos, que es un terrorista comunista, pero ya con vínculos con el Islam. Y uno de los teóricos de ese movimiento es un comunista francés llamado Roger Garaudy, que acabó viviendo con una querida, se convirtió al Islam, pero eso sí, se lió con una cordobesa imponente y vivía en Córdoba a la sombra de Anguita, sujeto de lo peor. Antes era de los católicos por el socialismo, en fin, toda esa basura. Pero lo interesante del asunto es que se establece una alianza entre los comunistas cubanos, que son los que crean con Lula, Fidel Castro y Lula, crean el Grupo de Puebla, primero Foro de Sao Paulo, luego Grupo de Puebla y ahora el cártel, porque eso es el cártel de los soles. Y establecen una relación directa con Irán, con el Irán de los ayatolás. Ese pacto de Fidel Castro con Ahmadinejad desemboca en la relación directa también de la Venezuela de Hugo Chávez con Irán. Y yo he contado en mi libro La Vuelta del Comunismo que era tan estrecha la relación de los comunistas españoles con Hugo Chávez y con Irán, que la relación de la presidencia de Venezuela, cuando estaba el gorila rojo, con el Teherán, se hacía desde Valencia, España. Se creó lo que llaman una sala de situación para que todas las comunicaciones encriptadas pasaran por Valencia, por camino de Teherán. La agenda de las relaciones de Hugo Chávez con Ahmadinejad se hacía en Valencia, porque allá hay un catedrático viciano de estos del nuevo comunismo que lo que hacen es copiar las leyes habilitantes de Carl Schmitt para Hitler del año 34, según la cual el poder crea derecho, punto. En ese caso la voluntad del Führer, aquí es la voluntad del pueblo, que es el Partido Comunista o el movimiento revolucionario, mejor que el partido, porque así es el líder. Y esa relación es profundísima, no ha dejado de prosperar y ya ha convertido a la izquierda en propagandista, islamista y antisemita. Aquí se habla de islamofobia, pero si los que quieren degollarnos son los islamistas, los yihadistas, a todos los infieles. Infieles somos todos, ateos y creyentes, mientras no seamos islamistas, y de su cuerda, porque también los chiitas quieren degollar a los sunitas y viceversa. Esa relación que es en el fondo de adoración del comunismo actual por la violencia islámica, eso se fragua en esos años 70, se solidifica con el Grupo de Puebla y llega hasta hoy. ¿Qué partido nace de Venezuela? Podemos. Cuando era la CEPS, que trabajaban para esto, pero ya estaban los mismos, estaban Alegre, Pablo Iglesias, Errejón, etcétera. Ellos, por ejemplo, le hacen un informe sobre cómo disimular el carácter terrorífico de las prisiones venezolanas, centros de tortura, para que no lo parezcan tanto, entre otras fechorías. Eso Podemos es sumar, restar, las mareas y los vómitos. Y naturalmente los antisemitas, los que piden la destrucción de Israel y el exterminio de los judíos, son los comunistas. Este es un gobierno dirigido por un psicópata sin ideología más que el poder, pero que la ha llenado con el comunismo. Todas las ideas de Sánchez, todas las leyes que ha desarrollado desde que llegó al poder, mejor dicho, desde que formó gobierno con Podemos, son comunistas. Todas, sin excepción. Sin excepción. O sea, no hay una sola ley vagamente socialdemócrata. Cuando él salió Felipe González en El Hormiguero, el Geta enarbolando la Constitución, cuando se cargó el Poder Judicial que está en la Constitución.
Pero ¿cuál es la diferencia? Felipe González era un líder europeo, con prestigio en América, porque no hablaba inglés ni falta que le hacía, habla perfecto español, además habla muy bien, un acento de Sevilla que siempre ha gustado mucho, porque habla muy bien. Es un gran orador, las cosas como son. Pero es un líder europeo, era un político socialdemócrata. Estos no. Zapatero y Sánchez no. Son socialcomunistas, son del Grupo de Puebla, adoran el Islam y por eso tenemos una vicepresidenta que dice Palestina será libre desde el río hasta el mar. Es decir, que hay que exterminar a todos los judíos y destruir el Estado de Israel. Eso significa eso, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, que no quede un judío vivo. Eso es el acta fundacional de Hamás. Naturalmente en Irán, que son los que mandan. Y llega la vicepresidenta del gobierno español, son las 8:30, todavía no ha dimitido ni dimitirá, pero debería ser destituida por predicar el genocidio de los judíos. Así que lo único que nos cabe hacer a los ciudadanos es movilizarnos contra Sánchez, porque sin Sánchez toda esta enorme tienda de campaña de corrupción totalitaria se viene abajo. Este es un circo con muchos payasos pero poco público, que tiene un poste que se llama Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez cae, y no será por casos de corrupción, por supuesto que se viene abajo todo el tinglado. ¿Por qué? Porque no hay público. Dice Tezanos que va a ganar las europeas. El Partido Socialista más que le va a sacar 7 puntos de ventaja, o sea, 5 o 6 escaños al Partido Popular. Me ha gustado la noticia. A ver si los chanquetes que mantiene Feijóo en Génova se espabilan. Porque si no, son capaces de dejarse ganar por el PSOE o lo que sea, el tinglado de Sánchez. Y ojo a Vox, que Alvise, el que era íntimo, el que llama ahora Santiago Abascal Conde, para diferenciarlo de su padre, Alvise le va a volar 1 o 2 escaños, sino 3. O sea, va a salir justo Mireia Borràs. Qué memorias tiene Mireia Borràs. Pero la gente del común, lo que tenemos que movilizarnos contra el tirano antisemita. La manifestación del Partido Popular contra Pedro Sánchez, que se celebra este domingo a las 12 en Madrid, en la Puerta de Alcalá, cierra una dura semana para el gobierno en crisis diplomática con Israel y Argentina y cuya debilidad parlamentaria ha quedado retratada en el Congreso. Para España, la próxima semana será decisiva. La amnistía llega a pleno para su aprobación definitiva, algo que podría suceder el jueves 30. Un día antes, el miércoles 29, se abre el plazo para que Pedro Sánchez pueda convocar elecciones anticipadas. En paralelo, continuarán las comparecencias derivadas del caso Koldo Sánchez y la campaña de las europeas que arrancó anoche. Si nosotros, el pasado 23 de julio, votamos todos en masa para que hubiera 4 años más de gobierno de coalición progresista y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa y por tanto apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera. Dicen que nos van a correr a gorrazos, pero ¿qué habrá debajo de esas gorras para decir eso? A España se le respeta. Y al presidente de España se le respeta, y a la mujer del presidente de España se la respeta. ¿Qué estaban queridos por los derechos, hombre? El Zapatero ha hecho un gran esfuerzo en las elecciones gallegas, y el esfuerzo los ha conducido a que gane el bloque nacionalista gallego, y nosotros nos hayamos quedado a una distancia sideral de ser alternativa. El 9 de junio es la gran oportunidad para mandarle un mensaje de esperanza a todos los españoles, y es que hay una alternativa que se cree lo que dice, que cumple lo que compromete y que no engaña a la gente nunca. Solo hay una alternativa, o Vox, que ha votado defendiendo vuestros intereses en Bruselas durante estos 5 años, o todos los demás que han votado en contra de vuestros intereses, condenándonos a la dependencia energética, condenándonos a la inseguridad en las calles y amenazando al campo, a la ganadería, a la agricultura y a la industria nacional. Que os movilicéis, que votéis a Sumar para que no vuelva la austeridad 2.0 que defiende el Partido Popular en Europa, pero que ha votado y defiende el Partido Socialista en Europa. No la entiendo. O sea, aparte que me repugna, es que no la entiendo. Es que se lía. Y al final, ¿qué ha votado qué? ¿Quién ha votado qué? A ti es que te han votado los ciudadanos con B,
te han votado con B, o sea, te han dado una patada en el traste, que dicen los argentinos, pero un patadón monumental. Es que no has ganado ni en tu pueblo. Bueno, en tu pueblo es donde peor resultado ha sacado Sumar en Galicia. Qué palizón le metió la... Bueno, y lo dicen siempre. Nos llamaban muchos. No diga usted que es del Ferrol. Algunos añadían, del Caudillo. No, es de Fene. Y es que está al lado del Ferrol. Bien, es de Fene. ¿Y qué pasa en Fene? Pues en Fene la conocen bien porque no la ha votado, pero vamos, ni el que lleva las papeletas de Sumar. Ha votado a alguien, pero distinto. Ahora, esta es una propagandista antisemita. No puede estar en el gobierno de España. No puede estar en la vida pública. No puede estar en la vida pública. Y sin embargo, este gobierno acaba de reconocer el derecho a matar judíos, porque lo que ha hecho no es reconocer un Estado palestino que no existe ni existirá. Lo único que ha reconocido es el derecho de Hamás a violar y a matar cuantos judíos pueda, y a destruir Israel. Es decir, a provocar un conflicto atómico, porque Israel tiene misiles atómicos y antes de que los maten se defenderán. En fin, dejemos a los imbéciles y vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, vamos a empezar con una previa antes de entrar a lo mollar. A mí me es muy difícil encontrar tonterías en las palabras de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, ya he dicho más de una vez que soy adepto de los repasos que les dan los jueves en la Asamblea de Madrid al pobre Lobato y a la Bergerot. Sí. Bien. Pero al decir que ella no va a romper relaciones con Israel, hombre, ha dicho una. Las relaciones diplomáticas con países extranjeros no son competencia de las comunidades autónomas. Tiene razón al criticar a Sánchez por su disparate palestino, pero relaciones con Israel no tiene, o sea que mal podría romperlas. Perdóname, camarada, con el afecto de viejos camaradas, de cuando el PC era demócrata y está por la transición, le ha pedido la oposición que rompa relaciones con Israel porque la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Judía de Madrid, a la que han premiado precisamente hace unos días, tiene unas relaciones muy estrechas. O sea, España no tiene relaciones con Israel más que para exterminarlo, pero la comunidad judía en Madrid sí que tiene una vida muy activa y además tiene la protección de Ayuso. Y de hecho la oposición a Ayuso continuamente le dice que rompa relaciones con Israel. O sea que Madrid no es un Estado, aunque al paso que vamos acabará siendo el Estado de acogida de ex-España. Pero es que se lo pide la oposición y claro, ella se cabrea y les contesta con lo mismo. Pero bueno. Entonces, bien, podía haberlo dicho de otra manera. Exactamente. Y además, o sea, señalando la burricie básica de la oposición. Sí. Pero vamos a hablar de los disparates de verdad. Yolanda Díaz es la segunda ministra de Sánchez, vicepresidenta además, que propugna el genocidio, este sí, en sentido estricto del pueblo de Israel. Frustrada por no haber podido hablar en el pleno de la vergüenza de Sánchez, o quizá habría que decir de la vergoña, ya que en nombre de su partido habló el zangolotino Errejón, puso un tuit después del anuncio del Felón de reconocer al Estado palestino en el Consejo de Ministros del día 28. Palestina será libre desde el río hasta el mar, expresión que jamás ella y Sira Rego emplean para clamar por el exterminio de Israel. Así lo ha entendido la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, que tras ver el vídeo que se grabó está discapacitada, ha dicho que es un llamamiento claro a la eliminación de Israel, fomentando el odio y la violencia. Ahora, yo me quiero poner caritativo. También puede ser que esta pobre no entienda lo que dice y crea que Desde el río hasta el mar sea el título de una pieza de folk song americano, viejos éxitos de Joan Baez, Blowing in the Wind, We Shall Overcome y From River to the Sea. Bueno, o peor, esta pobre no llega a eso, pero ¿de qué?
Era cuando Joan Baez estaba liada con Bob Dylan y le llamaba Bobby. Hay un año en que cantan juntos, en un año estuvieron liados, y están pues muy liados. Y tiene una gracia cuando dice Bobby, y Bobby se derrite. Y es cuando hace la versión de Blowing the Wind. Pero hay una más antigua, que era de Pete Seeger, que también se cantaba siempre en nuestra época, que es la de This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island. Es decir, que es lo mismo, pero entre los dos océanos de Estados Unidos, que es un país continental. Por cierto, mira, un mensaje para que veas que lo que tiene de la radio. De Díaz Ayuso. Por supuesto que se pueden romper muchas cosas con Israel, convenios, universidad y diplomáticas. Por eso fui recibida por el presidente israelí el año pasado con protocolo de jefe de Estado. Si Isaac Herzog necesita la Real Casa de Correos, será recibido como merece. Y si no lo digo así ayer, no quiero pensar la cantidad de empresas y familias judías, ¿entiende?, que pueden irse de aquí. Porque es verdad que esto es un problema cierto. Tú eres judío, estás acostumbrado a vivir, y llega a Madrid, donde parece que vives tranquilamente, y llega la vicepresidenta del gobierno y dice que hay que matar a todos los judíos. ¿Qué piensas? Pues que te largas. Y los judíos son una comunidad pequeña, pero muy próspera en Madrid. O sea que ya ves las ventajas del directo, o sea, completamos información continuamente. Bien, admito eso, pero sigo insistiendo en que podría haber dicho eso, claro, con lo que estoy completamente de acuerdo, de una manera más explícita y menos... O sea, es que si lo llevamos... Algún día discutiremos sobre esto, pero si lo llevamos un poco más lejos, hay un gran problema en el PP, incluso en el PP más sólido, que es aceptar el marco mental de los otros, aceptar la definición de Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí están las embajadas catalanas. El único problema es que la única resistencia a Zapatero y a Sánchez han sido algunas, no todas, las comunidades autónomas del PP. Evidente. Entonces, pues cada uno se aferra a lo que puede, que es lo que hay. Aparte que es que, claro, ahora España no existe. Existe Madrid, existe el Real Madrid, sobre todo si ganamos la 15ª, y aunque no la ganemos es igual. Al día siguiente presentamos a Mbappé y nos hablará de otra cosa. Y poco más, porque es que España se ha convertido en un paria internacional, que es impresionante, en pocos años. Yo he visto las imágenes de Felipe González. Me parece un sinvergüenza. Pero tiene un nivel. Y yo recuerdo la imagen de España en tiempos de Felipe González. Yo he viajado cuando era su ministro, Paco Ordóñez, y luego Javier Solana. He viajado a Israel con una visita en el 92, el aniversario, los 500 años de la expulsión de los judíos, donde vi hablar al infame Netanyahu, que me cae fatal. Él odia a España y yo lo odio a él. Pero la imagen de España en tiempos de Felipe González y la de Aznar en América eran extraordinarias, pero extraordinarias. No éramos un país de moda en general, que lo éramos. Es que además teníamos un prestigio extraordinario. O sea, España en pocos años, desde la transición, ya con Suárez, milagrosa transición, y es que desde Zapatero nos hemos convertido en parias. En fin. Bueno, siga. Matrileo escribió en mi blog que vaya acabando ya. Sí. ¿Se pueden imaginar algo así en el Parlamento británico, en el alemán, en el francés? Está hablando de la instrucción que le daba el felón a su subordinada, la presidenta del Congreso, ordenándole que cortara la intervención del líder de la oposición. Pues eso dice, qué vergüenza, qué miserable es el amo y la lacaya, pobre Congreso, pobre España. Begoña Gómez, la catedrática, no quiere que Óscar López ni Antonio Hernando sigan un día más en el Palacio de la Moncloa gestionando el gabinete de su marido, el doctor. Bego Funreiser está presionando al jefe del Ejecutivo para que cese a sus dos principales colaboradores por no defenderla del señalamiento por sus supuestos negocios.
Lo que pasa es que como sabes que es un caníbal, quiere piezas de más envergadura. Claro. O sea, yo veo a Marlaska, por supuesto a Bolaños y a alguien así gordo. O sea, porque que si no, no le llena el apetito. No. Es que ni para un aperitivo. Claro, es que la última vez se cargó a su hombre fuerte en el partido y el gobierno, que era Ábalos, a su mujer fuerte en el gobierno, que era Carmen Calvo, y a su hombre fuerte en la Moncloa, que era Iván Redondo, en la misma mañana. Sí. ¡Qué festín se dio! O sea, claro, que menos que 4 ministros de importancia ahora. ¿Dónde van con Óscar López y Antonio Hernando? Eso no. Ni para empezar. Nada. Ni para empezar. Eso es nada, el hambre y las ganas de comer. José María escribía en X que el Atlético de Moncloa culpa a la defensa del equipo contrario del gol que ellos se meten en propia puerta. Efectivamente, ayer, tras retirar el proyecto de ley del suelo ante la evidencia de que iban a perder la votación, después de que sus socios anunciaran que iban a votar junto al PP contra el proyecto, el PSOE ha culpado al PP de que no salga su ley. Es buenísimo. La ministra de la Cosa y el portavoz del Congreso, la capullita de Abenójar y el troncho de Portugalete, han culpado al principal partido de la oposición por no aprobarle sus leyes. Claro. Es asombroso. Claro, dice, pero ¿qué es esto de que la oposición no nos sirva? Eso es. Nosotros gobernamos con los nuestros, pero cuando los nuestros se ponen dignos, que se ponga indigna la oposición. Exacto. Paco Mariño, el año pasado, fue Jenny Hermoso. Este año no se me ocurre nadie con más méritos para las campanadas que Begoña Gómez Fernández. Te adelanto una hipótesis para la crónica rosa que desarrollaré. Acaba de contratar Mediaset a una ministra de Zapatero, de estas finitas, vascongadas, elegantitas, más falsas que un euro de plástico, Cristina Garmendia. Lo primero que hacen es reivindicar a Jorgeja, a Kim Jong Vázquez. Lo siguiente, este año, en vez de Rocito, será Begoña. Hablar para seguir, pues ya sabes. ¿A qué se dedica Begoña? Pues eso. Fundraiser. Fundraiser, la misma palabra lo dice. Sí. Natalia Pastor reproducía la portada de la revista Time con la cara de Javier Milei, a quien, por cierto, un vecino tuyo de página llama presidente electo. Milei... Bueno, claro, es que no sería presidente si no hubieran elegido. Sí, pero es que Milei fue presidente electo de Argentina desde el 19 de noviembre, segunda vuelta de las elecciones, hasta el 10 de diciembre, fecha de su investidura. Desde entonces es presidente de la República Argentina, ni electo ni leches. Claro. Bien, pues eso, vamos con lo que decía Natalia Pastor. Milei es portada del Time. Pedro Sánchez solo podría ser portada de cualquier página de sucesos por ser el marido de una presunta, subrayo presunta, corrupta, investigada por un juzgado o por apoyar a un grupo terrorista como Hamas. Bien, Hugo Pérez Ayán hace un balance legislativo que me ha parecido curioso de los 10 meses transcurridos desde las elecciones generales. No han aprobado la ley ELA, ni la ley del suelo, ni la abolición de la prostitución, ni la reforma del subsidio de desempleo. ¿Y qué han aprobado en el Congreso? Pues sí, han aprobado en cambio los pinganillos para el Congreso. Y, eso sí, el próximo día 30 aprobarán la ley de amnistía. Yo a los pinganillos solo les encuentro un gusto. Son repugnantes, es una burla a los españoles, a la lengua común y universal. Pero me encanta ver a la tiburona a Nogueras cuando le pete el susto en el cuerpo a Sánchez. Habla un muy buen catalán, es muy buena parlamentaria. Es una loca furiosa, odia a España, etcétera, pero tiene talento para el mal. Y cuando habla, tú ves que esa cara de cartón piedra, que es como la cara oculta de la luna, le vuelven a salir los cráteres, se pone pálido y además la otra le habla, que es una mujer así grandona, de huesos largos y tal, le entra tal pavor, porque además no entiende el catalán, yo lo entiendo y lo disfruto, y es
Y es fantástico cómo sufre el tío. No sabe qué hacer con el pinganillo, si comérselo o qué. Es que ahí está la verdad de todo. Esa es la clave. Toda la legislatura se resume en eso. En eso, sí, sí. Bueno, y finalmente, Gulliver dedicaba esta semana una espinela a Óscar Puente. Dice, es Puente ministro erecto, con afición al eructo, que revuelda su producto tras retorcido proyecto. Dijo un... tras torcido trayecto, he dicho. Dijo un día el imperfecto que mi ley a algo es adicto y hoy clava su veredicto al dar el número exacto de Gin Tonics que ipso facto Rodríguez se pimpla invicto. Y yo me pregunto, ¿cómo sabe ese número? ¿Lo Bueno, graba? ¿Hay un pillarejo? No, esto es solo porque todo lo hacen así. O es que es lo que él, es el número de Gin Tonics que él digamos, soporta en pie. Porque es que dio el número 8. Sí, 8. Sí, mira, podría decir muchos, pocos, varios, demasiados. No, dijo 8. En fin. Es que una vez que le han perdido, primero le perdieron el respeto al lenguaje, después le han perdido el respeto a los números, pues ¿qué más da? O sea... Claro. En fin, pues muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro... No, hasta mañana no, hasta el lunes. Hasta el lunes. Este domingo tenemos que ir a manifestarnos, que por supuesto que Radio dará la manifestación y animamos a todo el mundo a que vaya contra Sánchez. Y si les duele algo, que hay motivos, Ibudol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el día 5 es un día extraordinario para todos los que tienen pisos de alquiler en España y llevan Tranquiler. En Madrid, porque sobre todo. En Madrid el día 5, sin tener que conocer al inquilino, recibes el pago del alquiler. Gracias al Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que se ocupa de todo, de seleccionar a esos inquilinos, de gestionar los alquileres, haciendo la vida mucho más fácil y segura a los propietarios sin que tengan que ocuparse de nada, ni siquiera de conocerles. Además, va a ser directamente también la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres. A partir de ahora, todos a dormir tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, el 920 20 11, 920 20 11. Bueno, los oyentes estarán agitados. Es que la actualidad, desde luego, no nos da un respiro. Sí. Estamos con muchos asuntos sobre la mesa. Hoy queremos aprovechar también, aprovechando que a partir de las 9:30 más o menos vas a entrevistar a Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, disidente y opuesta al régimen, pues que envíen sus preguntas. Experta, lógicamente, en la realidad de su país, de Cuba, pero también como experta también en derechos humanos, pueden enviarles sus preguntas sobre la situación de las mujeres en Irán, sobre todo lo que está ocurriendo, lo que hicieron los terroristas de Hamas en Israel el día 7 Ahí de octubre. Ahí está ya el vídeo, que Israel nunca usa a sus muertos. Pero en este caso, como ahí se han encontrado a una de esas niñas en uno de los túneles, hecha polvo, pero viva, porque las abandonan, o sea, las violan, las maltratan, las matan en general, pero alguna sobrevive y la encuentran, cuando matan a los islamistas que están en los túneles, pues encuentran alguna viva, y una de ellas ha aparecido viva en un túnel, hecha polvo, pero en fin, esas manadas islamistas de violadores y asesinos, esos son los que defienden el gobierno feminista de Sánchez y sobre todo de la patulea infecta de Sumar. Y Podemos. Podemos es Sumar, son los mismos, son los niñatos del gorila rojo, los defensores de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, de Putin, de Xi Jinping y por supuesto de Irán. Las imágenes son durísimas, las habían guardado hasta ahora las familias han dado el consentimiento a Israel para que las haga públicas y están censuradas. Nos han evitado lo peor. ¿Cómo será? Con lo que hemos visto, ¿cómo serán las imágenes ellos reales? Presumen, de ellas salen embarazadas. Son muy machos ellos. 648 91 92 60.
a la tertulia. Es la mañana. Es radio.